de el informe económico del mes correspondiente a marzo del año 2022 por parte de Hugo Facio, director de Senda, y con la presencia de distinguidísimos invitados en la sala. El procedimiento es que Hugo hará su informe y posteriormente entonces daremos la palabra a nuestros invitados para que comenten esta situación en este mes tan repleto de sucesos en todos los ámbitos, pero especialmente en la economía. Hugo, tienes la palabra. Bueno, muy buenas noches, bueno, buenas tardes. Sí, como decía Manuel, es un mes pródigo de cosas. Entonces hay que elegir de qué hablamos. Hay muchos hechos. Tenemos el inicio de un nuevo gobierno. Tenemos el escenario en que se mueve este nuevo gobierno. Todavía sería prematuro buscar hacer un análisis de él. Entonces yo voy a empezar por lo segundo que señalé, esto de mostrar un poco la situación que existe. Tomando como referencia principal el informe de política monetaria del Banco Central. Y basándome en un conjunto de documentos que entregó el Banco Central la semana pasada. Mi idea es dividirlo, podemos dividirlo en tres partes, son tres partes, porque si no sería muy largo. La primera parte sobre esta base del desarrollo de la economía, la situación. La segunda, detenernos más en la cosa inflacionaria mundial y chilena, con la particularidad que todavía no tenemos el IPC de marzo, que se publica mañana. Y después a referirnos algo a la reforma tributaria que se anuncia. Se podrían agregar más temas. Mi idea es que después de cada uno de ellos, a lo mejor producir lo que tú dices, Manuel, de un paréntesis, que se puedan hacer acotaciones, críticas, sugerencias, preguntas, lo que se quiera, ¿no? Bueno. La reunión de política monetaria del Banco Central, efectuada a fines de marzo, la primera presidida por Rosana Costa, procedió a aumentar la tasa de interés de política monetaria en 1,5 puntos base hasta 7%. Su mayor nivel desde 2001, cuando se resolvió fijar su nivel en términos nominales. Es también la mayor tasa desde el año 2009, cuando se vivían los efectos de la gran recesión. El Consejo estimó, señaló en su comunicado, que de darse los supuestos del escenario central, del informe de política monetaria de marzo, futuros aumentos de la tasa de política monetaria serían menores que los realizados en los últimos trimestres. De todos modos, agregó, dependerá de la evolución del escenario macroeconómico. El techo del corredor de la tasa de interés quedó en 8,5%, aunque el escenario base presentado la aumenta hasta 7,5%. La medida de alza de la tasa de interés se adoptó al constatar que se había producido un aumento de la inflación superior en casi un punto porcentual al estimado en el informe de diciembre, impulsado, se dijo, por un incremento mayor del IPC subyacente, que no considera los sectores más volátiles, los alimentos y la energía. La diferencia con la proyección anterior fue de 0,95 puntos porcentuales, incidiendo los bienes y servicios subyacentes en 0,61 puntos. En marzo, la energía y los alimentos tuvieron, eso sí, un fuerte aumento
al producirse el conflicto bélico en Europa del Este, que impactó en precios muy sensibles en las importaciones del país, como el petróleo, gas, cereal y fertilizantes, en un contexto general a nivel global de aumento de los precios. La reunión de política monetaria estimó que la inflación alcanzará un nivel cercano al 10% durante el año. Las perspectivas de inflación del corto plazo, expresó el comunicado, han vuelto a aumentar, acercando la inflación anual a cifra del 10%. Las expectativas de inflación a 2 años plazo permanecen por sobre 3% desde hace varios meses. 3% es el porcentaje que tiene como objetivo el Banco Central de Inflación. Tuvo en cuenta que la inflación a nivel global seguía creciendo, llevando a los bancos centrales a aumentar sus tasas de interés, como lo acordó la Reserva Federal de Estados Unidos, que anunció un proceso alcista a darse en 7 momentos durante 2022, considerando su presidente Powell que los incrementos de 0,25 puntos base dado a conocer pueden ser aumentados. Son varios los bancos centrales que han procedido a subir sus tasas de interés. El objetivo central del aumento de las tasas es tratar de frenar la demanda interna, la cual, eso sí, creo que esto hay que tenerlo en cuenta, desde el cuarto trimestre de 2021 ya comenzó a descender, como lo señalaron las cuentas nacionales de 2021. El desempeño de la demanda interna en el cuarto trimestre y los datos disponibles de comienzo de año se destacó, apuntan a que la economía ya estaría en una senda de reducción de los elevados niveles de gasto del año pasado. Todo esto sucede, agregó el comunicado, en un contexto en que las percepciones de los consumidores y los empresarios sobre la situación económica se han vuelto más pesimistas. Al día siguiente del informe de la reunión de política monetaria, el Banco Central entregó su informe de política monetaria, el IPOM, el cual en general añadió datos adicionales a la formulación a entregar el comunicado efectuado y mostró el difícil escenario económico en que inicia su gestión el gobierno de Gabriel Boric. El crecimiento en el 2022 se proyectó a la baja en medio punto porcentual con relación a la estimación del informe de política monetaria anterior, fijándose su aumento entre 1% y 2%, con una disminución durante el año de la demanda interna de 1,8%, de la formación bruta de capital fijo de 3,8%, del consumo privado de 0,3%, que se reduce muy poco si se considera el gasto fiscal, ya que el consumo total desciende en 0,2%. Estableció además, como ya se señaló, una inflación ascendente en un escenario externo menos favorable. La proyección para 2023 es aún más baja, de entre menos 0,25% y más 0,75%, manteniéndose cifras negativas de demanda interna, consumo y formación bruta de capital fijo, y previendo que se registrarán durante el lapso de 2 años trimestres negativos, trimestres negativos. Recién en 2024 habría un crecimiento superior al 2% cuando el gobierno hubiese completado la mitad de su periodo. La contracción del consumo, el IPOM, el Informe de Política Monetaria lo explica, por la elevada tasa de comparación, el descenso de la liquidez acumulada en los últimos trimestres, parte de la cual se ha destinado a ahorro, y la menor disponibilidad de crédito. La inversión negativa la fundamenta en las condiciones financieras más estrechas y la persistencia de una mayor incertidumbre. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó que el informe de política monetaria muestra una economía que en lo grueso corresponde a lo que se venía anticipando. Es decir, una economía que en el 2022 tiene que irse rebalanceando después de un año tremendamente expansivo que fue el 2021, en que la economía llegó a estar en una situación de sobrecalentamiento que presionó la inflación. Creo, agregó, que ese ajuste ya se está produciendo, incluso se ha adelantado un poco, considerando, Marcel, que la inflación alta comenzaría a ceder hacia el tercer trimestre. Es decir, en importante porcentaje, la contracción de la demanda interna actuaría en esa dirección.
Explicando la semana siguiente la formulación del informe de política monetaria, el gerente de la División de Estudio del Banco Central, Elías Albagli, precisando las proyecciones centrales del informe, destacó que a la economía nacional en 1922 le esperan varios trimestres de contracciones seguidas. Tendría, dijo, la denominada recesión técnica, como se denomina cuando un país tiene 2 trimestres negativos continuados. Agregando que, lamentablemente, para que la inflación converja en este horizonte de 2 años, el objetivo de inflación del Instituto Emisor es de 3%, tenemos que subir las tasas más. Por ello, se las llevó a 7%. No se puede permanecer a la espera de que finalice el rebalanceo y menos postergar el programa por la tarea de estabilizar la economía. Ha trascendido, editorializó La Segunda, que el ministro de Hacienda planteó al oficialismo que estabilizar la economía este año es un requisito para avanzar, idea con la cual el diario de la cadena del Mercurio está completamente de acuerdo. El informe aumentó la cotización de las materias primas para los años 2022 y 2023 en relación a lo establecido hace 3 meses en el informe de política monetaria de diciembre. En precios particularmente relevantes para Chile, aumentó la del cobre de $4,05 a $4,38 la libra en 2022 y de $3,60 a $3,90 en 2023. La del petróleo Brent de $71 a $96 el barril en 2022 y de $68 a $80 en 2023, y del petróleo WTI de $68 a $92 en 2022 y de $64 a $80 el barril en 2023. Se consideró también el impacto del conflicto bélico en Europa. Una repercusión central se produce, como es sabido, en la inflación. Otra tiene lugar en los términos de intercambio, que mide la relación que se produce a nivel global de los precios promedio del país de exportación con los de importación, en un escenario en que ambos han crecido. El escenario central, el Banco Central lo calculó considerando que no escalaría a una confrontación entre más países. O sea que la guerra no escalaría a una confrontación entre más países. Que la oferta del petróleo ruso no puede ser al menos parcialmente sustituida y no se corte el suministro del gas ruso en Europa. Son consideraciones del escenario base. Los términos de intercambio del país experimentaron en 2020 una variación anual positiva de 10,1% y en 2021 de 11,8%, en gran medida por la evolución de la cotización del cobre. En 2022 se proyectó negativa en 3,1% como consecuencia de que el mayor precio del petróleo más que compensa, señaló el informe, el efecto positivo en los términos de intercambio que tiene el alza del precio del cobre, que tuvo nuevos máximos. Estos nuevos máximos del cobre, ahora hay que anotar, son esos siguientes términos nominales. La variación negativa de los términos repercute en el ingreso nacional disponible real y, por tanto, en el crecimiento interno. El conflicto también incide para el país el crecimiento algo menor de los socios comerciales, particularmente de Europa, en los socios comerciales de Chile, particularmente de Europa. El país tiene en los últimos años como principal socio comercial a China, seguida a una distancia no pequeña por Estados Unidos. El incremento se mueve producido el conflicto ligeramente a la baja, lo cual impacta las exportaciones del país. Para Estados Unidos considera las modificaciones de la política monetaria del Reserva Federal, mientras que para China tiene en cuenta dificultades registradas en el mercado inmobiliario, al tiempo que, actuando en sentido inverso, está efectuando estímulos económicos. El indicador de actividad económica, el indicador de actividad económica IMASEC del Banco Central de febrero fue la última entrega por el Instituto Emisor de Análisis y cifras del curso de la actividad económica del país durante la semana, que se inició con el comunicado de la reunión de política monetaria, que aumentó la tasa de política monetaria, fue seguida por el primer informe en el año de política monetaria, el informe de política monetaria, el IPOM,
que mostró un cuadro de bajo crecimiento e inflación alta. El IMASEC de febrero muestra claramente que la desaceleración venía registrándose mucho antes que la tasa de política monetaria alcanzara un carácter contractivo, como lo afirma el informe de política monetaria, al aumentarla a 7%. El IMASEC anualizado de febrero registró un incremento de 6,8% en un sostenido proceso descendente que se inició desde agosto, cuando alcanzó a 19,1%. El aumento logrado tuvo como protagonista principal, como ocurre en los últimos meses, al sector de servicios, con un incremento de 14,8% debido al producido en el segmento de servicios personales, lavado, limpieza, peluquería, fallecimiento, entre otros, transporte, restaurante y hotel. Al momento de sectores de fuertes restricciones. En cambio, el índice de producción industrial del Instituto Nacional de Estadística se contraía en febrero anualizado en un 3% por el descenso experimentado en 2 de los 3 componentes. El índice minero cayó en 5,7% y el de producción manufacturera lo hacía en 2,2%. Solo creció el indicador de electricidad, gas y agua en 4%. Las estadísticas desestacionalizadas que comparan con el mes anterior muestran aún más nítidamente el proceso de desaceleración. Febrero, con una reducción de 0,7%, fue el tercer mes consecutivo de descenso y en noviembre había sido 0. O sea, prácticamente desde noviembre se viene dando un proceso de reducción de los niveles de actividad económica. La reducción alcanzó tanto al sector servicios como al comercio, que en 12 meses habían aumentado. El primero disminuyó en 1,2% y el comercio en 0,5% en relación a enero. Las variaciones anuales, declaró Rosana Costa, probablemente las vamos a ver desde el segundo trimestre. Las vamos a ver desde el segundo trimestre. Pero mes a mes la tendencia ya está clara. En términos desestacionalizados, hay muchos sectores que se están ajustando, dijo la presidenta del Banco Central, y la velocidad del producto son negativas. La tendencia es a la baja e incluso algo mayor a lo que habíamos previsto, o sea, lo que había previsto el Banco Central en diciembre. Hasta ahí sería el primer capítulo. El segundo. Si no hay alguien que quiera intervenir, comentar algo o plantear algún comentario. El segundo es traer como tema la inflación, repitiendo lo que ya señalé hace un rato atrás, que el informe de política del IPC de marzo todavía no lo conocemos, pues se va a entregar mañana. Pero se puede adelantar que va a ser en crecimiento, todas las señales indican en esa dirección. La inflación constituye un problema de magnitud global. En Estados Unidos, la gobernadora, y lo más probable, futura vicepresidenta de la Reserva Federal, Lael Brainerd, proyectó una fuerte restricción monetaria a efectuarse por parte del organismo monetario debido a que la inflación en Estados Unidos, la mayor en 40 años, es, dijo, una tarea primordial y que el Banco Central por ello aumentará las tasas de interés de manera constante. Además anunció que se comenzaría la reducción del balance de activos financieros acumulados por las compras en el mercado a través de operaciones abiertas el próximo mes, apuntando a que los cerca de 9 billones de dólares en bonos que el organismo ha comprado para mantener bajos los costos de financiamiento del país deben comenzar a disminuirse, lo cual es una tarea de una magnitud colosal.
La idea es vender activos por 95 millones de dólares mensuales, monto superior al esfuerzo anterior efectuado para reducirlo, que llegó a los 50 millones. Las formulaciones de la del Brainar estuvieron presentes en las minutas de la reunión de la Reserva Federal de mediados de marzo. En ella se constató que muchos participantes destacaron que una o varias veces podría ser apropiado en futuras sesiones, en particular si las presiones inflacionarias siguen altas y se intensifican, aumentar la tasa en 50 puntos base cada vez. En marzo se acordó sucesivos incrementos de 25 puntos base. Paralelamente, las minutas informaron que acordaron en general proceder a la venta de las elevadas adquisiciones de activos financieros en su poder. Se pasa hacia la etapa de retirar dentro de la economía dinero. Ello se produciría desde la próxima reunión de política monetaria a efectuarse en mayo. En otro ámbito, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, constató que entre febrero de 2021 y febrero de 2022, el precio de los alimentos a nivel mundial se incrementó en más de un 20%. Alzas muy elevadas se produjeron en cereales, por las repercusiones de la guerra en el este europeo, aceites vegetales, que crecieron incluso más, lácteos y carnes. Se produce además un creciente aumento de los fertilizantes requeridos por el sector agropecuario, de los cuales también Rusia era un gran país exportador. El fertilizante más usado en el mundo y en Chile es la urea, que ha experimentado un gran incremento. En otro plano, la Cámara Chilena de la Construcción, al actualizar en su informe MASH las proyecciones para el año 2022, elevó la caída de actividad sectorial prevista en el documento de enero de 1,9% a al menos el 3%, debido, dijo, a los incrementos de una parte de los costos sectoriales. El gerente de estudio del organismo empresarial, Javier Hurtado, manifestó que en este periodo, y en el mejor de los casos, el precio de los materiales de construcción ha subido 4 veces más que el IPC. 4 veces más que el IPC. Lo que se tradujo, por ejemplo, en que el costo de la construcción de edificios de departamentos aumentó 12% en el año y 16% en el de las casas. El impacto negativo se produce también en el índice de precios de productor de las edificaciones de altura, la cual pasó de un 19,5% en 2021 a un 32% en febrero de este año. En el caso de la construcción de edificios, este índice se elevó de un 16,8% el año pasado a un 28% en 2022. Y en las obras de ingeniería civil, el índice de precio del productor experimentó un alza de 19,8% en 2021 a un 12,5% en el segundo mes de este año. Entre los datos más relevantes que destaca el informe MASH es que actualmente existen 23 contratos de edificación pública mandatados por el Ministerio de Obras Públicas, evaluados en 413 millones de dólares, que sufren problemas para su continuidad. Paralelamente, agregó Hurtado, se ha producido una fuerte caída en la demanda por compras de vivienda, señalando que las tasas de interés en los créditos con este propósito se elevaron considerablemente. Esto significa, detalló Hurtado, por ejemplo, que en un año, de febrero de 2021 a febrero de 2022, el aumento mensual por un crédito de 1.600 UF para comprar una vivienda aumentó en casi 138.000 pesos por el efecto combinado de la mayor tasa de interés y menor plazo. En el mismo periodo consignó el ingreso familiar mínimo exigido para este crédito aumentó un poco más de 500.000 pesos. El número de colocaciones de crédito en el lapso mencionado disminuyó en casi 60%. Para el año se proyectó una caída en el sector inmobiliario de 23% en Santiago y de 24% en el resto del país. Es necesario tener en cuenta que se trata de un sector particularmente expansivo en la fase económica ascendente, que se expresa absolutamente al revés en la fase negativa. Bueno, este sería el segundo episodio. Y el tercero, si ustedes lo aceptan, sería algunos comentarios sobre la reforma tributaria.
algunas reflexiones sobre la reforma tributaria. En los primeros días del gobierno de Gabriel Boric, uno de los temas salientes económicos lo constituyó la formulación de alcanzar un pacto tributario que posibilitase el proceso de concreción de la reforma tributaria, que de acuerdo al programa de gobierno se propone generar ingresos por 5 puntos del producto en los 4 años de duración del periodo presidencial. De dicho total, señaló el ministro de Hacienda Mario Marcel, ya se aumentaron los impuestos por la discusión de la pensión garantizada universal, que fue del orden del 0,66% del producto, dado que se efectuó con financiamiento que estaba contemplado en el programa de gobierno. La iniciativa de ley que se presente debe hacerse buscando generar los respaldos en el Congreso, donde la presencia de las fuerzas que se apoyan inmediatamente, que lo apoyan directamente, no son suficientes para su aprobación. El gobierno ha hablado, por ello, de la necesidad de un pacto tributario que surgiría de un diálogo social, manifestó Marcel, en los territorios, pero también con expertos, empresarios y trabajadores, el cual esperamos, dijo, se concrete principalmente en el mes de abril, cosa que ya es prácticamente imposible. Marcel señaló hoy, dice el Mercurio, ha sincerado que la reforma tributaria tendrá énfasis en impuestos personales, renta y patrimonio, reducción de evasión y elusión y exenciones, royalty a la gran minería e impuestos verdes. El monto adicional a recaudar, como ya señaló, estará en torno al 4% del producto. Sin embargo, en relación al royalty minero, que debería aportar al financiamiento buscado, Marcel ya se pronunció, valorando como un avance positivo lo producido en el Senado al modificar radicalmente el texto aprobado en la Cámara de Diputados, que establecía un royalty real, rebajándolo fuertemente y considerarlo un buen marco para un programa más definitivo sobre la materia. Es un renuncio de un tema clave para una reforma tributaria. ¿Con quién, de ser así, se suscribiría el pacto tributario? Como sucedió con la ley Longueira, denunció Gabriel Palma, el destacado economista chileno de la Universidad de Cambridge, grandes conglomerados existen otra vez influyendo y hasta redactando la legislación que les afecta en lo relacionado al proyecto de royalty minero. De aprobarse este proyecto de ley, como lo despachó la Comisión de Minería de la Cámara Alta, vamos en el camino, dice Gabriel Palma, de algo ya visto. La ley Longueira, de igual forma como dicha ley, terminó regalando cuotas pesqueras y a perpetuidad a unas pocas familias que controlaban el sector. Ahora grandes minas del cobre y litio también van a poder evitar tener que pagar muchos miles de millones de dólares respecto de lo que deberían haber pagado como royalty con el proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, contando con el voto a favor del actual diputado Boris, el actual presidente Boris. Marcel dio a conocer que efectuó una comparación con la reforma tributaria del año 2014 durante el gobierno de Michelle Bachelet, buscando alcanzar, según señaló, un pacto tributario que pueda perdurar en el tiempo para evitar la frecuencia con que se han promulgado reformas. Esto con la idea de que con la base de ese poder construir, eso con la idea de que con la base de ese poder construir un proyecto de reforma tributaria que de todas maneras vamos a enviar al Congreso dentro del primer semestre. Sin duda alguna, en un lapso de esta duración, no es viable alcanzar ningún pacto tributario trascendente. En cuanto al tipo de gravamen a aplicar, Marcel efectuó una comparación
con los países miembros de la OCDE, concluyendo que los impuestos indirectos y a las empresas se contratan cifras similares, pero donde tenemos una brecha grande es en el impuesto a las personas. Él recalcó la cuarta parte del promedio que tienen los países de la OCDE. El gravamen debe centrarse en un país como Chile, de una regresiva distribución del ingreso, si se quiere que la reforma tributaria sea realmente progresista, en la minoría que tiene que tienen las posiciones dominantes, y no en aumentar el número de personas a cancelarlo, reduciéndose, como se piensa, los sectores actualmente exentos de pago. La primera reunión, luego del 13 de marzo, luego del 11 de marzo, cuando inició el nuevo gobierno, para tratar los próximos pasos a dar al terreno económico, se efectuó con la Confederación de la Producción y el Comercio y sus organismos integrantes. Marcel no formuló declaraciones después de la cita, donde se habló de la reforma tributaria, el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral. Como dice un amigo constructor, declaró el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, siempre la primera reunión con el mandante es positiva, por lado y lado. Lo importante es cómo va a concluir ese trabajo. Sutil reconoció que, por supuesto, existen inquietudes de parte del sector privado con las reformas que quiere aprobar el gobierno. Y enfatizó que lo importante es que estas sean dialogadas, conversadas y que permitan llegar a entendimientos, que permitan llevar adelante, aparte de la gradualidad, continuidad y del Chile del futuro que queremos que sea desarrollado. Un pacto tributario, de alcanzarse, podría facilitar acuerdos rápidos en los temas que existe ya consenso, pero postergaría transformaciones estructurales que son imprescindibles. Siempre es más posible lograr los acuerdos más de fondo inmediatamente después del triunfo alcanzado, que es cuando fue elegido presidente Gabriel Boric. La Confederación de la Producción y el Comercio llamó, por su parte, después de la reunión, a construir confianza y valorar la búsqueda de acuerdos. Marcel previó la posibilidad que la reforma podría expresarse en más de un proyecto, de manera que aquellas cosas que están en condiciones de avanzar más rápido en el Congreso, les podamos dar el espacio y darnos el tiempo para aquellas cosas que requieren más discusión. La subsecretaria de Hacienda, Carmen Sangüesa, días después señaló que los proyectos de la reforma tributaria podrían ser enviados al Congreso en diferentes momentos, mencionando entre los que se encuentran más avanzados los de exenciones tributarias, evasión y elusión, cifrando que estos últimos podrían generar hasta el 40% de los ingresos. Como todas las decisiones económicas, lo planteado tiene más de una cara. Podría generar antes determinados recursos, pero se corre el riesgo de no enfrentar las grandes transformaciones que se propone el programa de gobierno. Uno de los aspectos en que debería existir consenso es otorgarle más atribuciones al Servicio de Impuestos Internos, fundamental para reducir la evasión y la elusión fiscal. Por ello, fue oportuno la remoción de su director Fernando Barraza, que ejerció el cargo desde el año 2015, designado en el gobierno de Michelle Bachelet y ratificado por Sebastián Piñera, que tiene una responsabilidad directa en que se frenase y llevar a la Fiscalía Pública a quienes recibieron pagos mediante la emisión de boletas fraudulentas que constituyó el canal utilizado por grandes intereses económicos para generarle ingresos a un amplio abanico del mundo político. Por ejemplo, en el periodo en que fue presidente de SPUM, Julio Ponce Lerú. Barraza sostuvo el criterio de que los fraudes cometidos eran un delito electoral y no tributario. Ello condujo al Ministerio Público a no continuar en agosto de 2021 con procesar a 34 imputados en el caso de la minera no metálica por la inexistencia de querellas por parte del Servicio de Impuestos Internos.
El cambio de director llevó al presidente de los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, Juana Paulaza, a valorar la decisión que permite, dijo, restablecer la confianza en los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, proponiendo revisar todos los pronunciamientos de las circulares del director saliente. Entre los compromisos públicos asumidos por el ministro de Hacienda está tratar de avanzar rápidamente en las definiciones de carácter fiscal para proporcionarlos en el informe de Finanzas Públicas de abril, cuando dijo: esperamos tener significativamente avanzada la trayectoria de definición de la política fiscal. La legislación vigente exige a los gobiernos que deben dar a conocer las políticas a seguir durante todo el periodo de su gestión, que obviamente puede enfrentar durante el lapso situaciones muy diferentes. Es una obligación dentro de la concepción del esquema neoliberal de intentar dejar amarradas las políticas a seguir lo más posible. El secretario general de gobierno, George Jackson, al hablar de las prioridades del proceso legislativo, mencionó dos: la reforma tributaria y la reforma del sistema de pensiones. Queremos, destacó, refiriéndose a la primera, la tributaria, que haya ingresos permanentes para gastos permanentes y sobre todo porque hay una carga fiscal importante. Hay un compromiso de convergencia fiscal también, en que nosotros queremos poner énfasis en la reforma tributaria en este primer tiempo de inicio del gobierno. Para la reforma de pensiones también se consideró efectuar, antes de enviarlo, de enviar el proyecto, un debate social que, en la opinión de la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, debería ser posterior a la promulgación de la reforma tributaria. Entre ambos procesos, la reforma tributaria y la reforma de pensiones, existe un vínculo importante que no se considera, dado que el actual sistema previsional tiene un elevado costo fiscal ascendente a unos 12.000 millones de dólares anuales, que desaparecería si se pone fin al decreto ley 3.500 que creó este sistema en 1981, en los años de la dictadura. Las cotizaciones previsionales constituyen el segundo impuesto de mayor rendimiento después del IVA, que debería destinarse íntegramente a cumplir la función de financiar los beneficios previsionales. Ello no es así. Su monto de las cotizaciones previsionales más los aportes fiscales excede largamente cada mes los egresos propios del sistema previsional, desviándose los recursos no usados con este fin al gigantesco fondo de pensiones existente, que ha sido un instrumento financiero al servicio del capital, con un crecimiento permanente, con la excepción de aquellos meses de los que retiro de recursos del fondo. No debería ser una política de esta naturaleza el gran tema a considerar para resolver los problemas del déficit y la deuda fiscal. Y una última cosa por mi parte. Se publicó hoy el informe para América Latina del Banco Mundial. O sea, la actualización, podríamos decir, para América Latina del Banco Mundial. Para el caso de la economía chilena, establece un crecimiento en el año 2022 de 1,9%, siendo, según ese informe, el tercer país de menor crecimiento, solo antes de Paraguay, de Brasil y de Haití. Hasta ahí llegaríamos por mi parte. Muchas gracias, Hugo. No son muy buenas las noticias que trae el informe de este mes. No es culpa tuya. Ahora, tenemos invitados realmente muy importantes. Está con nosotros Gabriel Loza,
un importantísimo economista que ha ejercido los más altos cargos en Bolivia, en los gobiernos del MAS. Y también está con nosotros Andrés Solimán, exgobernador del Banco Mundial y uno de los economistas chilenos más destacados. Yo quisiera entusiasmar a Gabriel y a Andrés para que intervengan comentando las noticias que nos ha resumido Hugo del mes o entregando su visión, digamos, al respecto. Gabriel. Buenas noches, siempre felicitando a Hugo por su informe tan actualizado, tan claro, objetivo, siempre basada en evidencia, en información. Y bueno, y compartir aquí, qué gusto con Andrés, con Manuel y con mi decano Jorge Pizarro de la Escuela de Economía. Lo que yo quiero señalar es que el entorno internacional, que ya lo mencionó Hugo, siempre decimos los que economistas está complicado porque siempre es complejo, es nuestra justificación como nuestro rol, pero yo lo veo realmente complicado porque no es solo, es un shock de oferta mundial, expresado en el precio de combustible, el precio de los alimentos, con impactos no cuantificados, porque el fondo, la OECD dice 1% del PIB va a caer y va a subir la inflación un 2,5%. El problema que lo que nos han enseñado de que había que abrirse la economía, la globalización, todo eso, se vuelve en contra cuando los efectos son en cadena, son a las cadenas de suministro, a las cadenas de valor, se irradian, se multiplican. Si fuéramos unas economías más cerradas, sería el impacto distinto cuando ahora nos han enseñado. Y lo peor que nos explican que hay que abrirse cuando aplican sanciones económicas. Las sanciones económicas están contra los textos, los manuales de economía, del libre comercio, de la libre economía, porque las sanciones económicas distorsionan además todo el tema de la información, los precios, abastecimiento. Entonces, más que una distorsión, es una dislocación. Me preocupa ese escenario mundial porque, como ha explicado Hugo, también en el caso boliviano, somos economías muy abiertas y nuestros grados de autonomía son muy relativos y por lo tanto ese entorno más no cuantificable simplemente, sino complejo, nos hace meditar un poco sobre las opciones de política económica. Esa quería ser mi reflexión corta y felicitarlo a Hugo por ese informe tan actualizado. Muchas gracias, Gabriel, por tu comentario. Andrés, quizás quieres mencionar, digamos, alguna opinión. Y también Jorge Pizarro, que, excúsame no haberte mencionado hace un momento, te vamos a pedir también que nos puedas hacer un comentario solicitado especialmente. Andrés, por favor. Sí, bueno, muchas gracias Manuel y Hugo por la presentación que ordena bastante contundentemente muchas cosas que están pasando en el corto plazo y mediano plazo, por ponerlo así. Así que eh, muchas gracias por esta oportunidad. A ver, dos o tres comentarios. Un poco lo que decía Gabriel, de que el escenario internacional se ha puesto más complicado después de la guerra, de la invasión de Putin a Ucrania, y se refleja, ¿no es cierto?, en un shock de precios de
de petróleo, de gas natural, de trigo, de maíz, de fertilizantes. También la crisis financiera, no sé si llamarle crisis financiera, pero hay una inestabilidad financiera, porque un poco también con las sanciones, tanto el congelamiento de la Reserva Internacional del Banco Central Ruso como excluir bancos del SWIFT, están produciendo efectos financieros que no es tan claro en qué dirección va, incluyendo la selección de monedas, ¿no es cierto? Porque los bancos centrales están empezando a analizar en qué medida, cuán confiable es el dólar, el euro, no sé, el yen, como monedas internacionales, porque son susceptibles a riesgos geopolíticos, que antes de este nuevo conflicto bélico no era un evento de gran probabilidad. También hay otro efecto, porque el aumento de las tasas de interés que hacen los bancos centrales para empezar a bajar la inflación está poniendo a varios países con la posibilidad de una crisis de deuda. Esa crisis de deuda puede ir desde un default, de una cesación de pago de Rusia, que hubo una cesación de pago en 1998, pero fue pago interno. Pero puede venir ahora una cesación de pago externo, que sería la primera desde 1918, después de la revolución bolchevique, que no se pagó, se decidió no pagar las deudas de la época de los zares. Estamos ya hablando más de 100 años atrás. También es preocupante que está empezando una carrera armamentista. Alemania aprobó, no sé si el Parlamento lo aprobó, pero el nuevo gobierno alemán del SPD aumentó un aumento de 100 billones, en el sentido anglosajón, de 100.000 millones de euros en el presupuesto de defensa de Alemania. Es cierto que Alemania tenía un nivel de gasto militar más bajo que el criterio de la OTAN, que es 2% del PIB, creo que era del 1%, más o menos un poquito 0,8%, que después de la caída del muro de Berlín, siempre Alemania tuvo un gasto militar muy bajo, y ahora lo está aumentando. Y España y todos están empezando a aumentar el gasto militar. El problema, primero porque inmediatamente las compañías productoras de armamento avivan un poco la cueca, como dicen en Chile, de aumentar el gasto militar porque es un buen negocio, pero va a tener que competir con gastos sociales, educación, salud, etc. Ese es otro efecto, y sin mencionar la crisis de refugiados, que es brutal. Bueno, entonces hay un cuadro mundial muy complicado. Sería como para un seminario quizá solo de ese tema, pero lo de Hugo ha sido más bien de Chile. Brevemente lo de Chile. Yo no sé cuál es la posición de Hugo o de los colegas presentes, pero yo veo que el gobierno del presidente Boric está recibiendo una economía con tendencias recesivas complicadas, porque el Banco Central aumentó la tasa de interés desde 1 puntos porcentuales, 1% en septiembre del 2021, y ahora va en 7, como decía Hugo, en la última reunión se aumentó del Consejo Político Monetario de 5,5 a 7. Y después tiene en la ley de presupuesto fiscal aprobada a fin del año pasado una contracción del gasto público de 22%. Entonces, tiene política monetaria contractiva y política fiscal contractiva, y si además viene una reforma tributaria que aumenta los impuestos, le agrega no solo restrictiva del gasto público, sino aumento de la tributación, que tiene otros fines, pero también hay que contabilizarlo. Entonces, el gobierno de Boric está heredando decisiones que ha tomado el Banco Central Autónomo que hay en Chile, y la ley de presupuesto, y un ministro de Hacienda que viene de ser presidente del Banco Central, que empezó el aumento de las tasas de interés. Entonces, yo no sé cómo se va a manejar el gobierno si vienen 2 años malos, porque la proyección del Banco Central dice que el 2023 puede ser peor que el 2022. Entonces, ¿cómo puede ser que 50% del periodo presidencial va a estar la economía, no sé si paralizada, ponerle en esos términos, pero ralentizada, que es un término que no sé si está en la Real Academia de la Lengua,
economía más lenta, que también puede ser hasta recesiva. Entonces, ¿y qué márgenes le ves tú, Hugo, de romper este ciclo recesivo que creó el Banco Central, claro, para corregir la presión inflacionaria? Pero nosotros sabemos que desinflar la economía no es automático y que puede, en la transición hacia una inflación más baja, haber una recesión. Y esa transición puede durar 1 o 2 años, depende del shock que reciba la economía y la flexibilidad de precio a la baja. Bueno, hoy día se anunció, no sé si ya se anunció, pero yo recibí un documento de un plan de recuperación inclusivo. Lo empecé a leer, hay cosas positivas, pero vi la cantidad que se va a gastar y es 3.700 millones de dólares total, que es como un 1% del PIB. No sé cuál es la apreciación, Hugo, de los colegas, pero yo lo encuentro bastante poco, porque frente al shock de tasa de interés y el shock fiscal, esto puede ser una pildorita muy leve. Bueno, Manuel, eso sería como mis comentarios por ahora, para no ocupar tanto tiempo. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Creo que has introducido uno de los temas más relevantes en la polémica y la pregunta clave. Jorge Pizarro, por favor, considera intervenir en el debate. Y bienvenido. Muy buenas tardes. Yo quisiera primero presentarme como exalumno de Don Hugo. Él fue mi profesor en el ARCIS. Le tengo un gran aprecio. Esa es una de las razones por las que estoy acá presente. No tengo mucha experiencia en trabajos de investigación académica de economía. Soy un trabajador más de este país, actualmente. Por supuesto, interesado en estos temas desde siempre. En ese sentido, primero quisiera hacer una observación a propósito de lo que dijo don Andrés. La palabra ralentizar la acabo de mirar en el diccionario de la Real Academia. Está, significa lentificar. Okay. ¿Ya? Yo quisiera hacer una pregunta a don Hugo respecto a afirmaciones que se hacen a través de la prensa por diferentes actores, llamémosle así, actores de la economía, actores entre comillas, como el ministro de Hacienda, que habla de bombas. No sé, nunca en ningún libro recuerdo que me hayan mencionado la palabra bomba en algún libro de economía, salvo de los cañones de Samuelson en la parte introductoria. ¿Ya? Eso por un lado. Y lo otro es afirmaciones como que los retiros de las FP van a generar un efecto inflacionario tan importante que es preferible no hacerlo. Entonces, de todo este proceso actual de inflación y de datos que conocemos, que don Hugo nos ha ejemplificado ahora, y no sé si existe, don Hugo, de todo el porcentaje de inflación que mencionan los informes, ¿cuánto es el efecto externo y cuánto es el efecto interno? Don Hugo, ¿hay algún cálculo, alguna estimación para eso? Una muy buena pregunta, Jorge. Es uno de los temas que venimos debatiendo hace un año ya, por lo menos. Y justamente al calor de la discusión de los retiros, porque este tema se ha planteado porque
se ha esgrimido como argumento contra los retiros, principalmente su efecto indudable sobre la demanda agregada y el alza de precios, digamos, en el país. Hugo, no sé si quieres hacerte cargo de las consultas y preguntas que te han formulado. Yo más que contestar la pregunta que se han formulado, que no son fáciles de responder, podría hacer algunos comentarios. Partiendo por lo que se ha señalado, esto es que el gobierno comienza en un cuadro difícil, realmente extraordinariamente difícil. Aquí se le podrían sumar hechos de todo tipo. Lo que está anunciando el Banco Central es un cuadro recesivo, sin duda, con una inflación alta. Y en un contexto de políticas dominantes, como se decía, con el punto de vista del gasto público disminuyéndolo violentamente. Yo creo que era indudable que había que disminuir el gasto público, pero en la magnitud en que se hace, tengo mi seria duda si es el camino más correcto. Yo creo, lo voy a señalar a continuación, que eso está unido a otro tema. Y después está la política esta que sigue el Banco Central. Yo me doy bastante importancia a algo que señalé en la intervención, que el proceso de contracción de la economía chilena comenzó el año pasado. O sea, comenzó cuando no había una política de tasa de interés contractiva. Todo lo contrario. Las políticas monetarias no eran contractivas. Entonces están actuando diferentes fenómenos. Yo no soy capaz, Jorge, de hacer un cálculo, no tengo en la cabeza, habría que dedicarse a hacerlo, entre la inflación externa e interna, qué porcentaje tiene cada uno. Ahora, lo que es indiscutible es que están actuando las dos, a mi juicio. La inflación, estamos en un periodo que es muy, desde el punto de vista de la inflación, es muy particular, pienso. No es tan particular, dicho correctamente. Se ha vuelto a producir un cuadro de inflación global que es previo a la guerra de Europa del Este y que se acentúa con la guerra de Europa del Este. Pero es un cuadro de inflación global, un cuadro de inflación global que no se daba hace décadas y que mueve el escenario, que hace por lo más risible algunas de las afirmaciones que se hacen en nuestro país repetidamente. El gran éxito del Banco Central de la autonomía del Banco Central es que no hay inflación. La verdad es que no hay inflación en el mundo, salvo prácticamente en todo este periodo. Pero mira, entonces está la política fiscal, está la política monetaria. Yo sobre la política fiscal tengo serio, no sé, visión que se me domina, que no es Marcel el ministro de Hacienda más adecuado para enfrentar la situación fiscal, siendo un personaje muy importante económicamente. No es el personaje más conveniente para el país, porque él es un defensor de la estabilización económica, de las políticas de ajuste, porque él cuando habla, por ejemplo, de todo de lo fiscal que se va a plantea siempre que lo vincula claramente a la estabilidad fiscal, la pone en primer lugar. Entonces los problemas de la contracción fiscal pasa a ser un dato de la causa. Y frente a la contracción fiscal no hay que someterse, me parece a mí. Hay que encontrar las políticas cómo enfrentarlas. Se decía aquí bastante acertadamente que las medidas que se anuncian, es decir, son del 1% más o menos del producto. Y la verdad es que se plantean medidas bastante obvias las que se están planteando. En general no son negativas. No son negativas. Pero no tienen en cuenta el cuadro de ebullición que hay en el país. Ahora, el cuadro de ebullición del país creo que no se puede enfrentar si no se va por el camino de mover simultáneamente transformaciones de fondo
que le muestren un camino a la población chilena, a los sectores sociales mayoritarios, que vean una salida de otro tipo. Pero eso no está planteado. Pues estamos en una situación bastante peligrosa. Estamos en la situación de que lo que se afirma reiteradamente que se va a ir paso a paso en un gobierno que busca transformaciones, un camino muy difícil, porque los pasos a paso solo se dan si se van uniendo más fuerzas para posibilitar los pasos a paso. Y si no se aplica una política que se interprete con los grandes sectores mayoritarios de la población, no veo cómo se puede avanzar el paso a paso. Y toda la política que se nos ha planteado, claramente desde el punto de vista de terrenos fiscales de esa naturaleza. Entonces nos encontramos ante un cuadro realmente complicado. Ahora, como se decía también en las intervenciones, hay un cuadro internacional muy complicado, extraordinariamente complicado, acentuado por la guerra. Y creo que también desde el punto de vista de la guerra no se hace generalmente el análisis, por lo menos a mi juicio, acertado del curso de la guerra. La guerra no comenzó con lo que se ha denominado la invasión de Putin a Ucrania, en mi opinión. No comenzó ahí, comenzó años antes. Y comenzó por la acción, no de Rusia, sino de Ucrania. Y se producía toda una zona conflictiva en la zona de Donbass extraordinariamente grande. Era prácticamente muy fuerte las arremetidas contra la población que había declarado su independencia, otro camino. Y se sabe que son zonas con un fuerte predominio de la población rusa. Entonces es una guerra que viene de un conflicto que viene de atrás. Y un conflicto que no es en este momento, en mi opinión, un conflicto entre Rusia y Ucrania. Es un conflicto en que juega un papel predominante Estados Unidos. Predominante Estados Unidos. Es un conflicto en que la capacidad de acción de Ucrania está determinada en gran medida por el apoyo financiero que se le ha dado, gigantesco. Los organismos internacionales de financiamiento apoyan abiertamente al gobierno ucraniano. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial les han llegado financiamiento. El armamento que han recibido es un armamento de última generación. No es un armamento cualquiera. Entonces, pero es una lucha muy de fondo que está planteada. Hay un juego de fuerza en el terreno internacional muy profundo. Yo no soy capaz de analizarlo plenamente, acertadamente. Yo mi intervención tenía una cuarta parte, ¿no? Pero que no la voy a decir, pues no se asusten. Pero que es un gran tema económico, a mi juicio, que son las medidas económicas que ha adoptado Estados Unidos contra Rusia. Es un gran tema económico porque es una guerra económica desatada. Es tan virulenta como el conflicto militar. A lo mejor es muy fuerte decirlo así, pero es de una importancia extraordinariamente grande. Bueno, ahora, volviendo a Chile, contra esto que se plantea, bueno, ¿qué hacer en estas circunstancias? Estamos al inicio de un gobierno que ha levantado muchas esperanzas, pero que se inicia en un escenario extraordinariamente malo. Yo creo que es difícil imaginarse un escenario más malo como está partiendo el actual gobierno. Y con una política que no agarra este tema de las transformaciones de fondo que se tiene que producir. Esto, a mi juicio, esto del royalty, lo que ha denunciado Gabriel Palma, no es un tema menor, es un tema de fondo, porque era un terreno en que se podían dar pasos, se echa para atrás de antemano, del comienzo, ni siquiera se somete a discusión. Dice, yo apoyo lo del Senado, que eso nos tiene muy cerca de llegar a un acuerdo, entonces eso se puede despachar rápidamente. Ahora no hay ninguna cosa de estudio de las cifras que están en juego. Hemos vivido estos días, o estamos viviendo estos días, un tema muy conflictivo, mucha tensión. A mi manera de ver,
el gobierno se le colocó en un brete. O se le trata de colocar en un brete, no sé qué sea lo más correcto decir. Esto del retiro, del quinto retiro, es una cosa que coloca en fuerte dificultad al gobierno. Porque es imposible que no se oponga al quinto retiro. Pues si no se opone al quinto retiro es crisis de gobierno, inmediatamente. No puede seguir el ministro de Hacienda aceptando el retiro. Ahora, ¿cómo tomar eso? Entre paréntesis, yo no estoy a favor del quinto retiro, no sabía pensar en eso. Tengo serias dudas de lo que significa, pero entiendo que es un sentimiento que está muy metido. Y está muy metido por incapacidad de aplicar políticas de fondo. Por incapacidad de aplicar políticas de fondo. Y me temo que se salga de esta situación, en cualquiera de las formas que se salga, que no va a ser sin tomar las cosas de fondo. Porque la única forma de enfrentar el tema de la reforma previsional en Chile es plantear las transformaciones de fondo del sistema previsional en Chile. Eso no se toca. Eso no se resuelve con los retiros, con el quinto, con el sexto no se resuelve. Tampoco se resuelve con el sistema previsional o con la propuesta de reforma previsional que tiene el gobierno, que es más o menos la misma que venimos escuchando hace 4, 5 o 6 años. Absolutamente la misma. Y que no toca el gran problema de fondo, que es el que ha planteado reiteradamente mi querido amigo Manuel Riesco, que nos enfrenta el gran fondo acumulado, que es la base del déficit fiscal. Entonces, ¿cómo se va a tocar? Entonces, tratamos la reforma tributaria por un lado, la reforma previsional por otro, y el problema de fondo del déficit fiscal que está vinculado a lo previsional queda al medio sin mencionar. Entonces, estamos realmente frente a una cosa muy determinada. Yo agregaría otro tema, y con eso termino. Creo que en un cuadro tan complicado como el que estamos viviendo, falta en el país dirección política. No hay dirección política. No la hay desde el punto de vista del movimiento de masas, que ha tenido muchas cosas muy valiosas, pero sin dirección política. Y a veces mezclando pasos acertados con cosas que son evidentemente negativas para el propio movimiento, como la violencia de Susá, que se empleó y que se presentó como factor revolucionario. ¿No? Pero no falta dirección política. Y en la coyuntura actual no hay dirección política. No hay dirección política. Y en esta misma discusión, en este momento, ¿qué se hace con el retiro? ¿O qué se hace con el sistema previsional? No hay dirección política. Entonces, en esas condiciones es muy difícil avanzar. O sea, hay una carencia de dirección política habiendo existido en determinado momento un movimiento de masa de una fuerza muy grande. O a lo mejor que ojalá siga presente, pero no se caracteriza por la dirección política. Y los golpes no van profundamente dirigidos a las transformaciones políticas que se necesitan. Y aquí está planteado obviamente el gran problema de fondo de todo esto. El gran problema de fondo de todo esto, para dónde se mueve el pueblo. Y eso termina siendo el gran problema que tiene que resolver las contradicciones que se plantean aquí las preguntas. A mi juicio, las preguntas que se plantean no se resuelven sin transformaciones de fondo. Ahí mis reflexiones. Yo esa cuarta parte que tenía era la política, la guerra económica de Estados Unidos contra Rusia. Yo creo que es un tema de fondo a analizar, porque es un despliegue de una medida, una profundidad extraordinaria, y que están golpeando a Estados Unidos. Estados Unidos no está al merced de la política que está aplicando. Basta ver lo que sucede con la gasolina, con el petróleo que tiene contra la pared a Biden. Bueno, termino. Andrés Solimano, tú estabas pidiendo la palabra. No, dos cosas. A ver, un tema porque me interesa un poco más personalmente saber sobre qué opciones hay en Chile. Sobre el conflicto internacional, que yo digo que debería ser otra discusión, yo ahí sería un poco cauto en el sentido de que
la Rusia postsoviética, es decir, después que terminó la Unión Soviética, no es una Rusia socialista, es una Rusia de un capitalismo oligárquico con extrema desigualdad de riqueza e ingreso. Y Putin lo que ha hecho es acelerar ese proceso para consolidar su poder personal. No es un programa socialista. Entonces, para mí este es un conflicto entre capitalismos. Capitalismo norteamericano, que sabemos cómo es, y capitalismo ruso postsoviético. No es la Unión Soviética. Entonces, Pero y entonces perdona, nadie ha dicho que sea la Unión Soviética. no lo digo, pero que yo creo que personalmente, y hay mucha corriente en Europa y en otras partes del mundo que dicen que es un error de la izquierda solidarizar, no digo que Hugo esté en esa posición, pero con Putin y la guerra de Putin, porque yo creo que si bien Ucrania, tengo mi abuelo que era ucraniano, por el lado materno, hizo cosas probablemente también complicada, con el Donbass y con eso, pero yo creo que no hay ninguna comparación con lo que está haciendo Putin en la invasión de Ucrania, con la gente que muere y con la brutalidad que se ataca a la población civil. Pero es que eso yo creo que no hay que identificarlo como, como un ejemplo antiimperialista. Para mí es otro imperialismo de un capitalismo absolutamente distorsionado, desigual, con oligarquía. Entonces, y también en Ucrania hay capitalismo oligárquico. Entonces, lo que pasa es que el mundo, después de la caída de los muros de Berlín, socialismos reales, terminó así en esa parte del mundo. Entonces, yo no creo que sea una causa progresista solidarizar con eso. Tampoco estoy de acuerdo con la expansión de la OTAN y tal vez las sanciones económicas van a producir tantas dislocaciones que yo creo que hay que evaluarlas bien. Pero yo creo que para mí no me despierta ninguna simpatía lo que está haciendo Putin. Lo que no quita, no implica lógicamente solidarizar con la OTAN y Estados Unidos y todo eso tampoco, no hay implicancia lógica que no tiene ninguna. Pero el capitalismo oligárquico poco autocrático de Putin, no sé qué tiene de progresista. Al contrario, yo creo que está llevando al país a la destrucción total. Rusia está retrocediendo por la decisión de Putin y sus generales, está retrocediendo décadas y le va a costar mucho salir del actual aislamiento y del el problema de imagen internacional, para correcto o no correcto. Entonces, yo creo que el tipo está destruyendo no solo Ucrania, sino que está destruyendo Rusia. Entonces, yo creo que hay que mirarlo así. No, es objetivo, digamos, el capitalismo de Putin y el capitalismo ruso por 90 es muy poco atractivo. Yo he estado allá varias veces y hay cosas bien interesantes también, no es que, y estuve también antes, bueno, hay colegas que estuvieron más, pero estuve en el 86, estuve en el 90, bueno, puedo hacer algunas comparaciones, hasta el 2016, hasta el 2004, he estado varias veces. Entonces, pero que tiene cosas interesantes, pero no es un modelo a emular. Bueno, sobre lo de Chile. Claro, el problema es cómo eh, hacer creo yo, un ranking de objetivos entre si es más importante bajar la inflación a cualquier costo o aumentar el crecimiento económico o mantener el crecimiento económico, evitar que caiga tanto el crecimiento económico. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis de cuáles son las prioridades. Y lo otro que decía Hugo de las reformas estructurales. Lo que pasa es que falta explicitar cuáles serían las reformas estructurales del gobierno de Boric. Que hay cosas, por ejemplo, conversión a la economía verde. Yo lo veo que es una reforma estructural. No hay un programa de desconcentración económica, por lo que yo leo en el programa. O sea,
no planteó un programa de reducción del poder de los grupos económicos. Quizá a través de la reforma, si una reforma provisional se hace, claro, puede bajar el poder de los grupos económicos. No hay una desconcentración de la propiedad, pero hay cosas como esto de una economía ecológicamente amigable, la economía verde, empleo femenino, pero no sé si hay un núcleo de transformaciones aglutinantes que la gente le quede claro cuáles son. Entonces, ese es yo lo que veo que partió el gobierno sin claridad de la secuencia entre estabilización macroeconómica y reformas estructurales. Entonces, y lo que está dominando es estabilización macroeconómica primero, aunque dure 2 años y aunque sea con recesión, porque sería lo más importante para Marcel bajar la inflación y para el Banco Central, y patear en 2 años las reformas estructurales, por ponerlo en esos términos, pero no hay una discusión de secuencia de reforma estructural y de estabilización macroeconómica. No hay no hay una priorización. Entonces, yo veo que hay un poco de, o no sé si yo soy el que está confundido, o hay un poco de confusión de cuáles son los objetivos y cuáles son los instrumentos en la actual coyuntura. Eso. Muchas gracias, Andrés. Nuestra presidenta Roxana Pei nos está mandando mensajes para recordarnos que el tema que aquí ha abordado ya Hugo de una manera muy contundente y también Andrés, de la guerra de Ucrania y las medidas económicas que se han tomado contra Rusia, y lo que significa esto en términos generales para el mundo y la economía de hoy. Lo que nos está recordando nuestra presidenta es que el martes próximo Senda ha organizado un seminario para abordar este tema. Y hemos invitado a un conjunto de panelistas, algunos de acá, mujeres, hombres, y tenemos 2 invitados internacionales que le dan un realce muy especial a este seminario. Por una parte, nos acompaña un periodista y un destacado profesional que, bueno, vive, digamos, en la zona de conflicto y que se ha destacado, ha publicado varias cosas, digamos, en relación a esto, pero él va a abordar el tema este del Donbass, es decir, porque conoce muy bien esa situación y va a darle ese enfoque. Ahora, y por otro lado, tenemos el privilegio de tener con nosotros a Manuel Monerego, exdiputado hasta hace poco de Podemos, de Juntas Podemos en España, uno de los dirigentes más importantes del Partido Comunista Español y de Izquierda Unida en España, y que ha sido un gran promotor de la unidad de la izquierda en España, y tal vez es considerado uno de los fundadores de juntas, digamos, de la coalición que unió a Izquierda Unida con Podemos, y que es la que hoy día está participando en el gobierno de España. De hecho, él mantiene una relación muy estrecha con Pablo Iglesias y los otros principales fundadores de Podemos, que varias veces han dicho ellos que ellos se inspiraron en Manuel Monerego para la formación de Podemos. Bueno, y Manuel se ha dedicado bastante a justamente a abordar los temas más globales que se abren en relación al funcionamiento del mundo en esta época que viene.
Ahora, yo creo que el tema está planteado. Aquí tanto Hugo como Andrés ya lo han abordado y queremos invitarlos para el martes que viene, a la misma hora, en el mismo canal, a las 6:30, vamos a tener el privilegio de tener a estos invitados internacionales con nosotros y destacadísimas, digamos, analistas del país, para analizar qué efectos tiene esto para adelante. Así que yo les hago esta invitación a los que estamos acá en la sala y también a los que nos están en este momento siguiendo por Facebook. Ahora, yo quiero destacar dos cuestiones que ha planteado Hugo en su intervención recién, que creo que tienen una importancia muy grande. La primera de ellas es una cosa muy concreta, digamos, y es que, digamos, se está discutiendo el tema fiscal, ¿no es cierto? Y se está discutiendo el tema fiscal a partir de la reforma tributaria. Pero resulta que la manera de abordarlo en la reforma tributaria deja de lado las dos cuestiones que más pueden influir, incidir en la recaudación tributaria, que se pone como condición para viabilizar el programa, porque ese es el discurso, ¿no es cierto? Bueno, y las dos cosas que se ponen, que se dejan afuera, digamos, de la reforma tributaria realmente, es, por una parte, lo que sucede con el royalty a la minería, que, que indudablemente, digamos, la propuesta que aprobó la Cámara de Diputados es una propuesta que tiene más impacto sobre la recaudación tributaria sola que todas las demás medidas que ha anunciado, digamos, la reforma tributaria que se propone hacer el gobierno. Entonces, sin embargo, allí en esa reforma se patrocina, ¿no es cierto? Se anuncia que se va a patrocinar la cocina, digámoslo así, que ha denunciado José Gabriel Palma, que se hizo de esa reforma tributaria aprobada por la Cámara en el Senado, en la cual el principal lobista de las mineras, lo ha denunciado José Gabriel Palma, estuvo sentado en la mesa de negociación y la propuesta que aparece como una propuesta de consenso es la que redacta el principal lobista de las mineras. Por eso lo ha llamado, digamos, esta reunión en la cual él participó, porque lo invitó otra senadora, ¿no es cierto? Y le tocó presenciar, fue testigo de esto. Entonces lo ha llamado la segunda ley Longueira, porque la ley Longueira es una ley redactada por las mineras, en ese caso por las pesqueras, ¿no es cierto? Y resulta que acá las mineras han redactado la propuesta que ahora el gobierno se propone patrocinar. Entonces, eso es una cosa muy grave, es un error político muy grande, porque si bien, ¿no es cierto?, el royalty planteado por la Cámara, aprobado por la Cámara, no es algo que, digamos, uno pudiera decir que aborde el tema en toda su profundidad, porque lo que hay que hacer es renacionalizar, ¿no es cierto?, que es lo que está tratando en este tiempo la Convención. Entonces, pero ¿qué se propone el gobierno? Lo que hace el royalty se acerca bastante a eso, porque pone un royalty ya de significación, ¿no es cierto?, a la minería. Pero resulta que viene el Senado y a propuesta de las mineras, con su principal lobista ahí, lo rebaja a la 10ª parte. Así lo denuncia José Gabriel, ¿no es cierto?, estando presente en la reunión y haciendo los cálculos correspondientes. Entonces, eso a nuestro entender es una muy mala señal, pues, muy mala señal, y que uno se pregunta, bueno, ¿qué se pretende? ¿Qué se busca? Ahora, la segunda medida que ha mencionado Hugo es efectivamente así, pues, porque hay una, digamos, la reforma, la causa del déficit fiscal
y una de las causas principales de la desigualdad en Chile, pero sin duda la causa principal del déficit fiscal, digamos, acumulado, es el ahorro forzoso. Porque el ahorro forzoso, ¿qué efecto tiene sobre el balance fiscal? El efecto que tiene es que el ahorro forzoso consiste en que las cotizaciones previsionales, en lugar de usarlas para pagar pensiones, desde 1981 se vienen desviando en su mayor parte para desarrollar el mercado de capitales. Ahora, ¿y cuál fue el efecto sobre las cuentas fiscales? Lisa y llanamente quitarle 1/5 de sus ingresos al Estado. Imagínense ustedes el déficit que genera eso cuando a lo largo de 40 años se le ha restado a los ingresos fiscales 1/5 parte de sus ingresos, pues. Si los déficits fiscales no solo se generan por un aumento de gasto, sino que también por una disminución de ingresos. Y no ha habido una disminución de ingresos de esa magnitud en la historia de Chile, yo creo. Porque estamos hablando de 1/5 del presupuesto durante 40 años. Ahora, además de eso, el fisco ha pagado con subsidios directos el 60% de las pensiones que ha pagado el sistema de AFP. Lo ha pagado el fisco. Con subsidios directos. Además tiene subsidios indirectos, que ha gastado una punta de dinero en eso también. Pero en subsidios directos a las pensiones de AFP, el fisco ha financiado el 60% de las pensiones pagadas. Entonces, por una parte, le resta 1/5 a sus ingresos y por otra parte le aumenta, ¿no es cierto?, el gasto porque está subsidiando las pensiones AFP. Ahora, eso incluye las pensiones de los últimos 12 meses, donde el fisco pagó un 40% de esas pensiones. Y la cifra que mencionaba Hugo, ¿no es cierto?, se le han restado a los ingresos fiscales 12.000 millones de dólares que, digamos, son las cotizaciones previsionales, que son para pagar pensiones, pero esas se han desviado y las ha recaudado la AFP en lugar del fisco, pues. Entonces, el impacto que eso tiene sobre el déficit fiscal es una cosa francamente monstruosa. El déficit fiscal es igual, generado por el sistema de AFP, es igual a la suma de las cotizaciones restadas al presupuesto, porque se han desviado íntegramente, ¿no es cierto?, a los mercados de capitales, más los subsidios pagados por el fisco, que también van a pagar pensiones, que debería pagar, digamos, esas cotizaciones, no las paga el fisco, las pensiones de AFP estamos hablando. Y a eso hay que restarle el monto de las pensiones que ha pagado el sistema. Bueno, esa diferencia, sumada desde 1981 hasta ahora, es más que el fondo de pensiones total. Supera el fondo de pensiones total. Y esa es exactamente el déficit, porque el fisco, sin AFP, recaudando lo mismo y pagando las mismas pensiones, tendría el fondo de AFP completo como excedente monetario del fisco. En lugar de eso, se ha endeudado con el propio fondo para subsidiar las pensiones fiscales. 3/4 partes de la deuda del fisco es con el fondo de pensiones y la cifra es casi exactamente el monto de subsidios que ha entregado a las pensiones AFP. Entonces, terminar con esa irracionalidad fiscal, digamos, es una reforma estructural, de verdad, porque acaba un abuso gigantesco, pues, el abuso de que se esté usando la plata de los trabajadores para crear este fondo gigantesco que hoy día alcanza al equivalente a 30 años de pensiones. 30 años de pensiones, ese es el monto que hay hoy día en el fondo de pensiones, y que nunca ha pagado una pensión, porque todas las pensiones las paga el fisco y parte de las cotizaciones corrientes de cada mes o de cada año. Entonces, el fondo de pensiones, ¿quién profita de él? El gran empresariado principalmente.
piensen ustedes que el 70% de la deuda de las empresas chilenas en total es con el fondo de pensiones o con las reservas técnicas de las compañías de seguro, que tienen el mismo contenido que el fondo de pensiones. La diferencia es que la propiedad ahí, digamos, es de las compañías de seguro. Entonces, el 70% de la deuda de la empresa la financian los trabajadores con dinero escamoteado a las pensiones. Porque ese dinero, en lugar de ir a acumularse en este fondo, debería haber ido a pagar buenas pensiones. Entonces, esta reforma, que es una reforma estructural, que recoge una de las demandas principales del pueblo, ¿no es cierto? Una de las demandas principales del alzamiento que hizo posible que estemos hoy día escribiendo una nueva constitución y que también esté el presidente Gabriel Boric en la moneda, pues. Sin eso no habría estado. Y una de las demandas principales es esta. Bueno, pero resulta que, ¿qué se propone desde el gobierno como esta reforma? Aumentar el ahorro forzoso. Es una nueva versión, como decía Hugo, de un proyecto que lo trató de sacar adelante primero el exministro Valdés. ¿En qué consiste? Subir las cotizaciones, aumentar el ahorro forzoso, dejar intacto lo actual, eso de echarlo todo ahí, y el alza de cotizaciones, la mayor parte, destinarla también al ahorro. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el ministro de Hacienda en estos días? Fue a una institución financiera, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo a los financistas? Entre los cuales estaba uno que estuvo preso en Brasil, porque la firma donde fue una que se llama BTG Pactual, que es una firma brasileña originalmente. Bueno, y el jefe de esto estaba metido en no sé qué líos allá, estuvo preso. Bueno, ahí estaba sentado escuchando a Marcel. Bueno, ¿y qué es lo que dijo el ministro de Hacienda? Mire, en realidad con la reforma de pensiones vamos a reponer la disminución de la profundidad del mercado de capitales. Y eso le fue a prometer, digamos, a los financistas que estaban reunidos ahí, que lo invitaron. Entonces, digamos, ¿qué reforma estructural es esa? Pues aumentar el abuso. Pues. ¿Quién va a pagar a eso? Los trabajadores. Pues. ¿Y cómo lo va a pagar? Porque le van a subir las cotizaciones brutalmente. Pues. Eso es lo que quieren hacer. Entonces, a mi juicio aquí hay algo que anda mal. Aquí lo ha dicho claramente Hugo. Algo que anda mal. Y eso es algo, a mi juicio, hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Y hace falta una conducción política. Ahora, yo tengo confianza en los cuadros políticos que hoy día dirigen el gobierno, porque han dado prueba de tener cierta, digamos, orientación muy clara. O sea, por ejemplo, el mismo presidente Boric o su ministro de secretario general de gobierno, digamos, que son dos de los principales dirigentes del equipo hoy día que dirige el gobierno, los dos, ellos mantuvieron su alianza con la izquierda, aun cuando pensaban, para la elección reciente, aun cuando pensaban que el candidato no iba a ser Boric, sino que iba a ser otro candidato. Y eso es una cosa muy importante. El propio presidente Boric dio la salida a esta situación. Él dijo, yo escucho a mis asesores, porque le preguntaron, ¿cómo usted, digamos, apoyó el cuarto retiro? Entonces, él dijo, yo escucho a cuando sus asesores, los mismos que están ahora, le decían que no lo apoyara, que lo rechazara. Bueno, y el presidente Boric, en ese momento diputado, apoyó el cuarto retiro. Entonces le preguntaron por qué. Y él dijo, bueno, porque yo escucho a mis asesores, pero también escucho al pueblo. Y el pueblo, ¿por qué apoya el retiro? Pues? Porque sabe que el fondo de pensiones nunca pagaba una pensión y sabe que, digamos, la pensión de él no va a depender de eso. Si piensen ustedes que más del 90% de los afiliados no tiene menos de 40 millones de pesos en la cuenta.
y 40 millones de pesos en la cuenta, es lo que se necesita. O sea, ¿cuál es la pensión que uno saca con 40 millones de pesos en la cuenta? Le calculan a partir de eso, 200.000 pesos. ¿Y cuánto vale la pensión, la nueva pensión, ¿cómo se llama? Pensión básica garantizada, que aprobó el gobierno Piñera. 200.000 pesos. O sea, digamos, en otras palabras, si esa persona que tiene ese fondo de 40 millones lo retira entero, la pensión de él no le va a cambiar nada, pues. Y resulta que el 90% de los afiliados tiene pensiones menor, tienen menos fondo que eso, pues. 90%. Entonces, ¿para qué le sirve el que tenga este fondo a él? Para nada, pues. Y le dicen los otros, los que están ocupando el fondo, ¿no es cierto? Este fondo gigantesco, ¿quién lo ocupa? Los empresarios, y principalmente los 4 grupos que controlan. Bueno, y le dicen, digamos, que es de él. Entonces, que la gente que dice, bueno, si es mío, que me lo devuelvan. Si yo sé que para pensión esto no me sirve para nada, que me lo devuelvan, pues. Y tiene toda la razón, pues. Entonces, porque es un abuso gigantesco, pues. Si esto ha sido a costa de las pensiones de sus padres y su madre y de su abuela. En fin. Entonces, lo que yo quiero decir es que este tema que ha planteado acá Hugo es, a mi juicio, de gran relevancia. Y creo que es un tema que, digamos, está puesto en el tapete, se puso ahora sorpresivamente con los retiros, digamos, y va a seguir en el tapete. Va a seguir en el tapete y esto apunta hacia dónde caminamos. Eso es lo que yo creo que está planteado y bueno, porque obviamente para salir del brete que está el gobierno, lo que decía recién Hugo, la manera de salir del brete es salir a la ofensiva. ¿Y cómo se sale a la ofensiva? Abordando una reforma de fondo en pensiones, que no requiere dinero, sino que da dinero, pues, y mucho dinero. Entonces, ¿por qué da mucho dinero? Porque la causa principal del déficit es que las cotizaciones están llevándose a la AFP en lugar de que entren al presupuesto fiscal, pues. Entonces, por lo tanto, al entrar esas cotizaciones al presupuesto fiscal, el presupuesto fiscal aumenta en un quinto, pues. Y eso permite pagar las mismas pensiones que está pagando toda la AFP, bueno, y le sobra un montón de plata. Se ahorra, entre otras cosas, los subsidios. Las puede duplicar si quiere, y se ahorra todavía los subsidios. En fin. Pero el punto es que, digamos, la situación en que estamos, yo creo que Andrés, Hugo, la han abordado con claridad, es una situación en la cual es muy importante aquí un golpe de timón. Ahora, yo tengo confianza en que los que nos dirigen son jóvenes políticos, pero políticos. Y por lo tanto, ellos son los que tienen que determinar el rumbo y no sus asesores. Yo una última cosa que quiero decir. El presidente Ricardo Lagos asumió el gobierno en 1999, ¿no es cierto? Si no me equivoco, junto con el siglo. Bueno, el país estaba sumido en una recesión, que era la recesión derivada de la crisis asiática, pero que aquí en Chile se denominó la crisis Massad. ¿Y por qué se llamó la crisis Massad? Porque resulta que el Banco Central de la época subió las tasas, en un día las subió como hasta 70%, creo. O sea, contrajo absolutamente la oferta monetaria y provocó una recesión. Tanto así que un destacadísimo, un premio Nobel que nos visitó por esos días, dijo, esta es la crisis Massad. Bueno, y ahí quedó la crisis Massad. Pero después el ministro de Hacienda, que asumió con Lagos, le dijo esto mismo del paso a paso, pues. Le dijo, mire, lo que hay que hacer el primer año es contraer el gasto. Contraer el gasto para que tengamos después holgura para desarrollar las transformaciones que usted quiere desarrollar. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que se sumió a Chile en una recesión en que el empleo, por ejemplo, nosotros seguimos las cifras del empleo con el mejor indicador que hay, que es el censo de las planillas de pago, que es lo que en Estados Unidos llaman payroll, bueno, son las cotizaciones acá. Ese censo de las planillas de pago indica que el empleo en Chile
no recuperó el nivel de 1997 hasta el 2003. O sea, tuvimos 5 años de recesión, 5 años en que el empleo no recuperaba el nivel anterior. Entonces, ¿qué pretenden ahora? ¿Hacer lo mismo? Porque resulta que estamos en manos de tecnócratas que se mandan solos, ¿no es cierto?, que determinan ellos como oráculos qué es lo que hay que hacer y lo que no, que han decidido que para terminar con una inflación que tiene un gran componente internacional hay que frenar la economía chilena a palos, lo dijo un expresidente del Banco Central. Bueno, y eso es lo que han estado haciendo, pues, contrayendo brutalmente el gasto público por un lado y por el otro lado, digamos, avanzando, dando señales, digamos, de contractivas desde el punto de vista de la economía. Entonces, ¿cuál es el cuadro que nos encontramos ahora? Una economía que está entrando en recesión por una parte y por otra parte el gobierno en un brete político porque, digamos, un brete político derivado de qué, pues? Derivado de que no enfrentan la reforma de pensiones, pues. Entonces el pueblo, ¿qué es lo que está haciendo? Impulsando que hagan más retiros, pues. Y el gobierno, ¿qué es lo que está haciendo? Rechazándolo, es decir, está en la misma posición de Piñera. Ese es el punto. Bueno, excúsenme por haber hablado tanto, pero yo creo que tenemos todavía un tiempo. Hugo, otras personas, Mónica, Gabriel, Espinosa, Ricardo Belmar, Sergio Donoso, en fin, por favor, Gabriel, a lo mejor quieres intervenir de nuevo, Andrés, les ofrezco la palabra. Y Hugo, tal vez tú quieres cerrar con una intervención. No quiero cerrar, Manuel. Yo cierro a las 8:30 siempre. Te ofrezco la palabra. Perdón, quisiera tomarla primero para agradecer. Yo, a ver, voy a abrir mi cámara, perdón. Estoy tratando, porque tengo problemas con mi cámara, así que estoy tratando de abrirla. Ahí sí, ya. Ahí está, muy bien. Bueno, saludarlos a todos, en particular, por cierto, el profesor Hugo Facio, de quien guardo los mejores recuerdos. Soy administradora pública de la academia. Y aunque usted no lo crea, profesor, hace unos pocos días estuve con unos colegas en que nos acordábamos de usted y cómo quemamos pestañas estudiando con usted, pero que fue el profesor con el que más aprendimos y del que más recuerdos gratos guardamos, ¿ya? Eso para introducir. Segundo, agradecer la conversación y la reflexión, porque yo soy administradora pública, no soy economista, y lo que aprendí de economía se lo debo al profesor Hugo Facio. Sin embargo, Jorge Pizarro, que está aquí, hizo una pregunta que era la que yo tenía anotada, ¿no? Porque tiene que ver con el sentido común, y un poco lo que ha expresado últimamente también el profesor Manuel Riesco, que tiene que ver con el sentido común de los ciudadanos de a pie, perdónenme que se los diga así, pero como en esta economía donde el tema del empleo está en cuestión, no hay empleo, y cada familia está desarrollando su mejor iniciativa para generar recursos, ¿ya?, a su familia. Segundo, se suben las tasas de interés, y para quienes estamos, que me imagino somos todos los que estamos acá, todos los que pueden estar mirando, que hay deudas que pagar, ¿no? El dividendo, por ejemplo, las deudas de vivienda, no sé, alguien quedó con un crédito, etcétera,
y subiendo las tasas de interés nos suben el costo de la vida, ¿ya? Nos suben, no hay incremento de los ingresos y el empleo está en cuestión, ¿ya? Son empleos precarios, con ingresos precarios y con mucha deuda. Entonces, el sentido común indica que simplemente estamos complicados, muy complicados, y con lo que yo he escuchado quise ingresar a esta conversación, a este informe del profesor Hugo Facio, porque claro, uno escucha noticias, lee, y como repito, con los pocos conocimientos de economía que uno tiene, entiende y percibe que la cosa está mala y va a estar mal un buen rato. Represento, digamos, yo soy pudahuelina, represento una comunidad con la que converso permanentemente, y estamos preocupados. Simplemente manifestar la preocupación de estos ciudadanos de a pie, que probablemente no tienen muchos elementos de juicio para hacer análisis como los han hecho ustedes. Pero simplemente expresar esa opinión y saludar, por cierto, con mucho cariño a mi profesor. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Mónica, y eres muy bienvenida. Ricardo, te entusiasmo a que tal vez nos entregues una opinión desde el mundo que tú te mueves y que la visión que tú tienes respecto de lo que está, de cómo se ve la cosa. Mira, bueno, primero felicitar a don Hugo y a todos los panelistas que han entregado una opinión tan certera. Me preocupa brutalmente el tema de la minería. Tú sabes que yo he estado involucrado hace muchísimas décadas en la minería. Nuestro país necesita el dinero de los mineros en términos de avanzar a nivel de la ciudadanía. Y si no logramos que el royalty sea el adecuado, al menos, es un desastre. En suma, lo que hoy día he escuchado me tiene honestamente con algún grado de depresión. Es muy complejo lo que estamos viviendo y sin duda en el área mía, que es la minería, es básico reformar, modificar lo que hoy día están aprobando, si no nuestro futuro está absolutamente comprometido. Eso por ahora, Manuel. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por tu opinión. Efectivamente, la minería es lo central. Bueno, Hugo, hemos llegado a la hora en que usted cierra. Pues yo solo digo que son las 8:30, no digo nada, absolutamente nada más. Invitar a todos para que seguir meditando, buscando soluciones. Este es un proceso constante. Entonces, aprovechar la oportunidad que tenemos de tratar de intercambiar ideas, profundizar, sacar conclusiones y poder ver cómo se enfrentan momentos bien, estamos en un momento bien complicado, políticamente complicado. Los momentos políticamente complicados tienen que hacerse con transformaciones de fondo, en mi opinión. Pero da para mucho conversar. Agradezco a Mónica Sánchez sus palabras. Me emociona. Ya. Profesor, muy querido y muy seguido, apreciado por muchos y muchas alumnas. Aprendimos muchísimo de usted. La verdad, un abrazo muy grande y cariñoso para usted. Roxana, si quieres, pues
terminar la sesión. Yo creo que es mejor que siga Hugo o tú mismo cierras la sesión. Yo solamente les agradezco que hayan estado acá. Y como siempre, tal como dice Mónica, yo creo que estas sesiones las siguen muchas personas en Facebook, muchos alumnos de Hugo, pero otras personas que no han tenido esa oportunidad, pero ahora sí tienen la oportunidad de estar aquí escuchando su reflexión y pensando cómo seguir, ¿cierto? Como dice Hugo, son procesos que están en curso y que los vamos a seguir analizando los siguientes meses. Les insisto en la invitación al martes, ¿cierto? Vamos a anunciarlo prontamente, hoy día mismo yo creo, para poder continuar ahora, tal vez con la reflexión que inició Hugo sobre el impacto de la guerra en Ucrania. Muchas gracias, Hugo, y a todos y todas. Muy buenas noches. Y muchas gracias por su presencia. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta una próxima. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches.